Estamos en conexión con Lucio Capese. Él es músico, es argentino, vive en Alemania, exactamente en Berlín, ya hace varios años, y es quien nos ha traído esta historia, esta realidad que vive uno en una Argentina, un británico, un español, un escocés. Y queríamos, Lucio, ¿estás en conexión? ¿Nos escuchás bien? Sí, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, bien, te escuchábamos muy bien. Lucio, ¿podrías ponernos en contexto de qué se trata este tema que has traído, que nos has de alguna manera develado de lo que está sucediendo en el primer mundo, lo que sería Alemania? ¿Qué nos vas a contar, Lucio? Bueno, el 8 de septiembre del 2025, 5 compañeros y compañeras con los que yo me solía encontrar en las demostraciones a las que vamos todos los sábados pidiendo que se detenga el genocidio en Gaza y en otros eventos que se hacen con mucha regularidad en el contexto de los mismos reclamos y la misma indignación por lo que allí sucede. Estos cinco compañeros y compañeras, que son irlandeses, una chica es inglesa, hay una chica alemana, y después está Leandra, que es argentina, que también tiene ciudadanía española. Entraron por la noche a una fábrica de la compañía Elbit System en la ciudad de Ulm, que es una compañía israelí que produce armas y que ha mantenido el flujo, la provisión de armamento desde Alemania a Israel de manera ininterrumpida, a pesar de que la acción de Israel ha sido declarada por muchos organismos de derechos humanos como un genocidio. Entonces, estos chicos lo que hicieron fue entrar por la noche, forzaron la puerta, no anunciaron a nadie que lo iban a hacer, no agredieron a nadie, no atemorizaron a nadie y simplemente accedieron a oficinas de esta compañía. Ocasionaron destrozos, pintaron en la pared cosas como asesinos de niños, se filmaron toda la acción que duró 1 hora y media y esperaron a que llegara la policía y se entregaron a la policía. Fueron detenidos, están detenidos desde entonces en 5 cárceles distintas en el sur de Alemania. Están siendo juzgados en un tribunal que ha elegido como espacio físico la cárcel de Stammheim, que es una cárcel de extrema seguridad que el Estado alemán construyó para lo que consideraba una organización terrorista peligrosa como fueron las RAF en la década de los años 70. Lo cual es todo una decisión juzgarlos allí, porque el hecho de hacerlo ya los emparenta con la idea del terrorismo, cuando lo que ellos hicieron fue una acción pacifista, porque es una acción que pretende denunciar la producción de armas y el tráfico de armas a una organización que está haciendo está perpetrando un genocidio y cuyos líderes tienen orden de captura internacional. Es decir, no es una opinión, no es que estamos opinando en contra de estas personas. Tienen orden de captura internacional porque son criminales de guerra. Entonces, el juicio que debería darse en el contexto de 5 personas que ocasionaron daños materiales tiene toda la impronta de un juicio a una organización terrorista, cuando ellos no lo son, y entonces hay una permanente discusión tratando de llevar el juicio al ámbito de una acción que podríamos llamar criminal, que es la que ellos asumen, pero no una acción terrorista, porque no hubo la intención de aterrorizar, atemorizar o dañar a persona alguna, todo lo contrario. Perdón, Lucio. Es para salvar vidas, ellos lo dicen con mucho ahínco esto. Fue una acción desesperada para salvar vidas. Lucio,
¿Ellos son integrantes de alguna organización internacional que, digamos, toma otro tipo de acciones no pacíficas? No, para nada. De hecho, hubo un pronunciamiento del Servicio de Inteligencia alemán que todos los años, una vez por año, se pronuncia sobre casos que han tenido una cierta difusión mediática y ellos mismos eh, han hecho saber de manera pública que no se ha encontrado que ellos tengan vínculos con ninguna organización, ni aquí, ni organización internacional. Son 5 amigos que entraron a una fábrica de armas para denunciar su existencia, lo cual es un acto de militancia bastante insólito también, muy creativo. ¿Sus edades, más o menos, de los 5 integrantes? De entre los 25 y los 40. Ajá, jóvenes. Son 3 chicas y 2 muchachos. Entonces, bueno, yo he estado en la sala de juicio. Ahora, en pocos días, voy a estar en la prisión, la voy a ir a visitar a Leandra. Y aquí estoy cerca de un grupo que trata de organizar formas de ayuda muy básicas para pagar el alquiler y atender a la perrita Luis, que vos mencionaste recién. Sí. Este grupo está creciendo y la difusión del caso está creciendo. Por primera vez la semana pasada apareció una cobertura de Deutsche Welle. Y no fue muy tóxica ni con falsa información, fue diciendo las cosas bastante como son y tomando el caso de una manera bastante positiva. De hecho, a mí me llamó la atención cuando lo leí. Tardaron mucho en llegar porque hay como una especie de negación de que la situación, de que la acción se vea para que no sea imitada. Y todo el aparato que han montado, todo el circo que se dice que han montado alrededor del juicio, pretende atemorizar y para que nadie se le ocurra hacer algo parecido. Entonces, en el juicio ellos están detrás de una pared de vidrio antibalas, no tienen la posibilidad de hablar directamente con los abogados, lo hacen en una sala subterránea donde también hay una pared de vidrio. Llegan esposados. Nosotros cuando ellos llegan a la sala les expresamos nuestro apoyo con cánticos y con gestos manuales y demás. Y cuando llega la jueza, por supuesto, tenemos absolutamente prohibida todo tipo de manifestación. El juicio, que debería durar un máximo de 6 meses, va de septiembre empezó en septiembre del 2025 y tiene ya asignadas un total de 40 sesiones que van a terminar en enero del 2027. Lucio, te pregunto, ¿cómo toma la comunidad alemana o la comunidad europea? Porque sabemos que las causas en Europa, o sea, llegan a todos lados y de alguna manera se pronuncian diferentes sectores. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo toma la comunidad? Bueno, es bastante impactante en un caso como este poder advertir cómo el sionismo se ha encargado de penetrar las estructuras democráticas de los países y cómo tratan permanentemente de torcer las dinámicas que estos estados han establecido para lograr mecanismos de justicia democráticos y justos. Entonces se ve que hay presiones que uno no conoce o que no sabía que estaban allí. Entonces hay como una permanente disputa sobre lo que conocemos y sobre lo que no conocemos, y esas presiones se dan de manera distinta en los países europeos. Alemania, por una cuestión histórica, por haber sido protagonista del Holocausto, tiene una relación de total sumisión a los dictados del Estado de Israel. Entonces, en Europa eso ocurre, pero ocurre en grados distintos. Entonces, por ejemplo, los familiares y los abogados han recurrido al Parlamento Europeo. Y hace unas 2 semanas hubo una visita de 7 diputados irlandeses
que han estado en el juicio, así como lo hice yo, y que están iniciando acciones para que el Parlamento Europeo y para que mecanismos judiciales europeos intervengan en el juicio para garantizar que los mecanismos democráticos se den como deberían darse. Entonces, una cosa es lo que ocurre en Alemania y otra cosa es la presión que está generando Europa dentro del contexto europeo también. Hay diferentes tendencias y hay países en donde se ve que hay una resistencia más fuerte a esta intervención oscura del sionismo. Entonces se está recurriendo a estas estructuras democráticas que siguen existiendo y que siguen, por supuesto, existiendo en Alemania, pero que se ven amenazadas por estos poderes oscuros y que no son visibles para los ciudadanos de a pie, como nosotros, ¿no? Claro. Sí, ¿qué tal? José Schulman, te saluda, un gusto y lo primero pedirte que cuando puedas le hagas llegar a todas y todos los compañeros encerrados desde hace 11 meses, entiendo, nuestro saludo. Nosotros somos, bueno, hemos sido parte de la generación que sufrió el genocidio y que consiguió juzgarlo y en alguna medida condenarlo, ¿no? Lo que estás planteando es como un punto que condensa, creo que algunas de las principales dinámicas que hay hoy en el mundo sobre derechos humanos, ¿no? En primer lugar, hay una violenta ofensiva fascista de Trump y sus cómplices por destruir lo que queda del sistema de derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Y ahí fundamentalmente lo que más le molesta es la Corte Penal Internacional, que es la que aceptó la causa por genocidio de Israel contra Palestina, que inició la propia autoridad autónoma palestina y luego siguió Sudáfrica. Hoy por hoy esa es una de las batallas principales que hay en curso y como decís vos, bueno, el sistema internacional está afectado, está atacado. Trump no se cansa de formular no solo denuncias, sino de suspender visas, ingresos, congelar fondos bancarios de los integrantes del tribunal, etcétera, ¿no? Y creo que acertás muy bien también en una de las claves que ha permitido que casi al mismo momento en que se creara el Estado de Israel, que debía haberse creado en paralelo con el Estado palestino, cosa que no ocurrió, casi al mismo momento en que se sanciona el Pacto de Prevención y Castigo del delito de genocidio, que en primer lugar se inspira en las consecuencias del genocidio. Yo uso una misma palabra para los muertos del pueblo judío que para los argentinos, que para los bolivianos, ¿no? No hay holocausto, para mí hay genocidios y no es una cuestión de capricho semántico. El haber elegido la palabra holocausto para no nombrar genocidio es parte de la estrategia de pretender de que hubo un único proceso de eliminación masivo de personas, lo cual es mentira, ¿no? En todo caso, el propio imperialismo nazi, fascista, alemán, japonés, italiano, no solo ejecutó a grupos nacionales judíos, sino que asesinó a más de 20 millones de habitantes de lo que era la Unión Soviética, persiguió y exterminó al pueblo gitano, del cual casi nadie se hace cargo en ningún lado, y luego siguieron, ¿no?, con los genocidios. Entonces, creo que nada, cuando contabas la acción
me parecía ver alguna película de los 70, ¿no? Acciones románticas, para decirlo así, provocadoras, hechas de modo tal que es imposible vincularlas con el terrorismo, ¿no? El terrorismo es una palabra, sobre la cual no se consigue un acuerdo semántico, no hay una interpretación, no hay una definición de qué cosa sería un acto terrorista, y por eso lo que hacen los norteamericanos es seguir la tradición inglesa en el campo del derecho, que en vez de definir un delito, enumera los ejemplos, ¿no? Entonces, terrorismo es tirar una bomba en tal lado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ni siquiera desde esa definición hay manera de involucrar a los compañeros que ingresan a un lugar para hacer visible que ahí sí hay complicidad con el genocidio, ¿no? Complicidad de los empresarios y complicidad con el Estado con el Estado alemán, ¿no? Lo que vos acertás muy bien es cómo han utilizado, entre comillas, acá voy a utilizar unas palabras del presidente Milei, la culpa judeo-cristiana, bueno, él dice la tradición, pero es cierto, yo me llamo Schulman, tengo alguna idea de lo que es la tradición judeo-cristiana, la culpa judeo-cristiana, sobre la cual Israel ha trabajado todos estos años, cada vez le cuesta más, y sobre el cual trabajan sobre el pueblo alemán, ¿no? Pero no para... ¿Cuál sería un verdadero arrepentimiento del pueblo alemán? Ayudar al pueblo palestino, que no se vuelva a repetir el genocidio, no ayudar a los nuevos genocidas, ¿no? Así que, bueno, el caso nos parece realmente importante y tendría que ayudar a liquidar los mitos que hay sobre las libertades y democracias en la Unión Europea y ese primer mundo tan soñado, ¿no? Que no tiene ningún problema si necesita mandar los soldados contra los marroquíes que quieren cruzar a nado para entrar a Europa, a mandárselo. Te queríamos pedir entonces que le mandes ese mensaje, que nos tengas al tanto. Nosotros estamos preparando un tribunal ético contra Trump en octubre en México. El tribunal va a admitir toda clase de denuncias, sobre todo de América Latina, pero nos parece que este caso es absolutamente pausible de incorporar. Es un caso... A ver, y me voy a tomar de una definición de la Unión Europea, ¿no? Para que no digan que hablamos desde nuestra experiencia únicamente. En el año 2010 la Unión Europea sancionó un acuerdo por el cual considera preso o perseguido político a toda persona cuya causa judicial esté impulsada, iniciada o condicionada por su identidad política, ¿no? Nunca hemos hablado de inocentes y culpables. Nosotros no somos Dios para repartir ni culpas ni inocencia, ¿no? Pero es indiscutible que cualquier otra persona que hubiera entrado a la oficina de otra fábrica y hubiera ensuciado las paredes, estaría juzgado por el delito de ingresar a la propiedad privada y ensuciar paredes, punto, ¿no? No por terrorismo y por estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, por mi parte te agradecemos mucho. Le hemos pasado a otros amigos de la comunicación argentina el tema y esperemos que se siga difundiendo acá. Lucio, para terminar y cerrar la nota, porque sé que tenés otras actividades, ¿cómo estaría la causa? ¿Cuál es la instancia próxima?
y así podemos seguirte y seguramente vamos a seguir conectándonos porque vamos a seguir la causa. Yo no puedo darles, digamos, no tengo en este momento, más allá de lo que ya les dije, una novedad en el día a día que me permita decirles que algo ha cambiado con respecto a lo que acabo de describir cuando hablé hace unos minutos. Sí. Esa es la misma situación. Lo que va cambiando es la repercusión que esto está teniendo, nuestras acciones, y cómo vemos que nosotros, así como en cada acción que venimos realizando desde que empezó a implementarse el genocidio, vemos como un corrimiento en la frontera del miedo. Es decir, todos cada vez nos animamos más en Alemania a hablar y a hacer cosas y a denunciar. De hecho, lo que es un mecanismo de terror en el sentido de que todos los que estamos acá estamos aterrorizados, tenemos mucho miedo, perdemos trabajo, se nos aísla, se nos ignora, no es gratis. No. Esto está pasando ahora, a mí me pasa, por hablar con ustedes ahora. Entonces, hay gente, de hecho, que puede permitirse hablar como yo lo estoy haciendo. Yo, por ejemplo, tengo pasaporte italiano desde hace 30 años. Entonces estoy en una situación legal que me da algún tipo de fortaleza con respecto a otros compañeros o compañeras que están tramitando su pasaporte y que no se animan. Porque si te detienen en una demostración y te están tramitando el pasaporte, te lo sacan. Claro. Si estás en una demostración por Palestina. Y esto no es una metáfora, son casos que han ocurrido y que ocurren. Entonces, lo que está generando este caso en lo social es un corrimiento muy fuerte de la frontera del temor. Y también abriendo una frontera a nuevas formas de militancia y de activismo que tenemos que tener. En el sentido de que yo ayer leí, nosotros hicimos una demostración en la Puerta de Brandenburgo en solidaridad con la manifestación que hubo frente al Congreso, y los compañeros me permitieron leer sobre Leandra, y yo tomé unas frasecitas del discurso. Leandra habló 2 veces en el juicio, y ella dice, por ejemplo, yo ni siquiera estoy haciendo esto desde una posición política, lo hago desde una posición ética, es para salvar vidas. Claro. Es tan básico y tan elemental este gesto, que invita a cualquiera, a cualquier persona a perder el miedo y a participar y darse cuenta de que el fascismo, el terror de Trump y de Milei, en el que ha metido a la Argentina con estos acuerdos oscurísimos, de los que se sabe muy poco, y que ha introducido en la esfera pública, en la política explícita argentina, la presencia del sionismo como nunca conocimos. Hay una invitación a tomar conciencia, a juntarnos, a perder el miedo. Nosotros me invitaron, tenemos una orquesta, la Free Palestine Orquesta, vamos a tocar el 9 de octubre frente a la prisión. La abogada de Leandra, Ana, va a tocar el cello con nosotros. Qué bueno. Cada uno de los 5 chicos le pedimos que elija una canción y vamos a hacer una versión experimental. Y bueno, cuando yo me vea con Leandra la semana que viene, le voy a pedir que elija una. No sé si será una canción argentina. Pero bueno, hay algo que también que tenemos que agradecerle a Leandra, y es que el hecho de su vínculo con América Latina hace que el caso salga de la esfera meramente alemana y europea, ¿no? Y que nos permita unirnos y hablar de esta cuestión más allá de las fronteras que el poder fascista quiere establecer y las separaciones que les convienen establecer. Así que eso es lo que yo me permito comentarles por ahora. El juicio sigue en las condiciones que describí anteriormente, y les quiero agradecer este diálogo y también las opiniones y la información que me diste desde el punto de vista legal y filosófico sobre estas cuestiones tan delicadas. Bueno, Lucio, desde acá te despedimos, te agradecemos sobre todo. Vamos a estar en contacto, vamos a seguir el caso y bueno, nada, esperamos verte
cuando vuelvas por Argentina y estés en el Colón o en algún otro lugar que has estado tocando. Sabemos que sos un músico reconocido internacionalmente, has estado en Estados Unidos, en México, bueno, obviamente en Europa, así que vamos a tratar de seguirte y te agradecemos desde ya tu militancia, porque atrás de cada gran hombre hay una gran militancia, ¿no? Así que te despedimos, José Schulman y Ángel Panduro, hasta el próximo encuentro. José y Ángel, un gran abrazo y un gran abrazo a todos los compañeros y las compañeras. Bueno. Fuerza, bajar La ética primero. Mucho amor, Siempre. Mucho amor, Siempre. mucho amor. Bueno, José, te quería comentarte que Lucio es de Merlo y Ajá. cuando estuvimos charlando la vez pasada, yo viví un tiempo en la localidad de Merlo y cerca de donde él nació. Y Leandra es oriunda de Quilmes. Ajá. Ella vivió en Quilmes, así que bueno, vamos a tratar de hacer algún contacto que habíamos Partido hablado bonaerense, con la familia de Leandra allá en Quilmes. Pesaditos. Así que sí. Sí, Quilmes, Bueno. Merlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte de la radio seguimos en el próximo bloque.